Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 13 al 25, que es lo que vamos a estar leyendo el día de hoy. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Dice, entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis, yo, dice, he pecado, dice Ezequías, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Y este es un punto importante. Recuerden este versículo, el 14. Dice, dio por tanto, Ezequías toda la plata hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Y aquí quiero tocar dos temas en específico. Ya voy a dejarme el cabello, ya si quedó mal acomodado, pues bueno, así Dios lo quiso, y yo tampoco me peiné. Hermanos, lo primero que me interesa remarcar aquí, y es algo que nosotros necesitamos entender, y necesitamos literal entenderlo, es que no hay forma ni manera de resolver las cosas si no es a través de Dios. Me explico. Salmos, capítulo 127. Si no me equivoco, Salmos, capítulo 127, en el versículo 1, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hay una cosita que yo quiero que ustedes tengan bien marcada en el corazón, y es, cuando podemos hacer algo, hay que esforzarnos. Cuando no podemos, se encarga Dios. ¿Ok? Denme un segundo. Voy corriendo. Quiero revisar una cosa rápida. Ya está. Decía, cuando nosotros podemos hacer algo, hay que hacerlo. Y cuando no podemos hacer nada, hay que confiar. Y en ambos casos, Dios actúa. Esta parte es algo que a veces la gente ignora o olvida voluntariamente porque le conviene, de alguna manera. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿vale? Se pierde una mascota o incluso una persona. ¿Tienes que orar a Dios para que esa persona aparezca? Claro que sí. Pero también tienes que actuar. Tienes que buscar a la mascota, tienes que buscar a la persona, tienes que hacer tus folletos y orar a Dios. Porque da igual la búsqueda que se haga. Si Dios no ayuda con la búsqueda, en vano buscan a la persona. Si de la misma manera, o al animal, en el caso que sea una mascota. Pero si ustedes piden a Dios teniendo la capacidad de hacer algo y no lo hacen, solo están demostrando delante de Dios pereza. Y la escritura misma dice una cosa. Santiago capítulo, si no me equivoco es el primero, versículo... No, este no es específicamente otro versículo, creo que es el 4. No. Yo creo que ya me acordé. Si no se los digo así, pero no me acuerdo, porque ahorita me vengo acordando de ese versículo. Hay un versículo de Santiago que dice que pedís, pero pedís mal, pedís y no recibís, porque pedís mal. Pues pedís para vuestros deleites, vamos a decirlo así. Esto pasa en todo, incluso en la pereza. ¿A qué me refiero con esto? Si tú le pides a Dios algo para no tener que hacerlo tú, eso no va a ser agradable delante de Dios, porque lo único que estás demostrando es que tú le estás pidiendo a Dios para saciar uno de tus deleites, y es pereza. La pereza de actuar, la pereza de no hacer las cosas, de quedarte descansando sin hacer nada.
Y eso no es agradable delante de Dios. Les doy un ejemplo. Tienes que buscar un trabajo. Tienes que conseguir trabajo. Pero en vez de hacer tu CV, o sea, tu currículum vitae, en vez de buscar y llamar, en vez de ir a entregar tus papeles a una empresa, te pones tú en la disposición de decir, ¿sabes qué? Se lo voy a pedir a Dios y que el trabajo me llegue. Dios no te lo va a cumplir, no porque Dios no pueda hacer que el trabajo te llegue hasta casa, sino porque tú estás demostrando delante de Dios que primero que nada lo quieres utilizar a Él para tú no tener que hacer nada, y segundo, pues que al final de cuentas lo haces para tu deleite. ¿Cuál? Flojear, tener pereza, al final de cuentas. Entonces, no es agradable delante de Dios y no va a suceder porque simple y sencillamente lo que estás pidiendo no es agradable delante de Dios. ¿Es agradable delante de Dios que tengas un trabajo? Claro que sí, pero ¿es agradable que lo tengas a causa de tu pereza? Claro que no. Entonces, lo mismo con las parejas, con lo mismo que, ay Señor, te pido por una pareja. ¿Lo estás pidiendo por qué? Porque quieres satisfacer tus deseos carnales. No te lo va a dar Dios. No te lo va a dar Dios. Porque Dios no quiere alimentar nuestra carne. Dios quiere que nosotros aprendamos a alimentar nuestro espíritu. A que no le hagamos caso a los deseos de la carne, sino a los del espíritu. Y los del espíritu son mejores que los de la carne. Porque el espíritu te hace trabajar. El espíritu te hace ser diligente, no negligente. El espíritu te hace tener abundancia, no pereza ni pobreza. Cuando nosotros hacemos caso a la carne y queremos utilizar a Dios para nuestros deseos y deleites terrenales, eso no puede ser jamás agradable delante de Dios. Y esto pasa para las parejas y esto pasa para los trabajos o las cosas que se tienen que hacer. Más de lo mismo con lo de los animales y con lo de la gente perdida. Yo quiero buscar a mi animalito, yo quiero buscar a mi hijo, a mi familia, a mi tío, a quien se haya perdido. No traigo ganas de buscarlo, quiero que Dios lo encuentre. ¿Sabes? Eso no va a ser agradable delante de Dios. Tienes que moverte. Ahora, si tú te mueves sin pedirle a Dios, tampoco va a funcionar. ¿Por qué? Porque estás confiando en tu actividad. Y no es así. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, ambos edifican. El Señor edifica y los que están trabajando edifican. Por ello, los que edifican dejan de trabajar para nada, sino que Dios bendice y multiplica el trabajo de sus manos. De la misma manera pasa con lo demás. Hay muchas cosas que nosotros queremos que pasen y no van a pasar a menos de que nos pongamos la acción de hacerlas, porque demostramos delante de Dios que no estamos en pereza. Otra cosa, ¿no? Imagínense, yo no quiero trabajar, o sea, no quiero trabajar para un empresario, no quiero trabajar para una empresa, quiero trabajar para Dios, ¿no? Quiero trabajar en mi casa, quiero tener el tiempo para mi familia. Bueno, entonces no quiero tener que depender de un trabajo. Pues voy a vender cosas. Sales a tu casa, te sientas enfrente de tu casa y ahí te quedas. Señor, trae los clientes. No seas flojo, párate, ve, háblale a los vecinos, vecino, estoy vendiendo esto, vecina, estoy vendiendo aquello. Y avísale a cada una de las personas que conoces, ve y busca la bendición, vamos a decirlo así, que Dios ya preparó para ti. Pero no seas perezoso, no estés esperando que las cosas te vengan aquí como los pajaritos cuando son bebés, que nada más abren la boca esperando que la mamá les dé la comida. No funcionamos así, porque también los mismos pajaritos cuando tienen que aprender a volar, ¡pum!, los tiran del nido y contra el suelo se tienen que azotar hasta que pierden el miedo a volar. De la misma manera estamos nosotros. Tienes las ganas, por ejemplo, de vender, tienes que orar, primero que nada, para que Dios bendiga el trabajo de tus manos y luego ve y busca tus clientes. Llegado su momento, Dios permitirá que sin necesidad de que te muevas, Dios dé los clientes, Dios dé las personas, Dios haga las cosas. Pero si tú no actúas primeramente para hacer las cosas bien, no estés esperando que Dios te alimente tu pereza. No esperes que Dios alimente tu pereza. Y bueno, si dices, no, pues yo no soy de estar hablando, yo prefiero estar aquí sentado, bueno, ten conciencia de que vas a tener que estar sentado varios días, en lo que la gente te va viendo y va entendiendo que estás vendiendo ahí.
Ahora, ¿quieres perder ese tiempo? Allá tú. Pero al final de cuentas vuelvo a lo mismo. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, en primer lugar hay que pedírselo a Dios. Eso es lo primero, hay que pedírselo a Dios. Pero en segundo lugar, hay que trabajar. Miren, esto va para todo. Para todo. Porque hay cosas que de plano no vamos a poder hacer nada, hermanos. Nada. Les doy un ejemplo de vida, ¿no? Hay gente que está parapléjica, pero por completo, o sea, está así. Que no se puede mover más que esto. Y de vez en cuando, y lo que viene siendo la cara en general. Ellos, dime qué van a hacer. No pueden hacer nada, ¿sabes? O sea, no tienen la capacidad de hacer nada. Hay quien tiene destrozada la espalda. No pueden hacer ciertos ejercicios porque no pueden. Sin embargo, hay gente que se mueve, que tiene cierta movilidad. Si ellos de verdad están buscando que Dios les sane, con la poca movilidad que tienen, deben hacer ejercicio. Obviamente, tienen que preguntar a su médico o a un fisioterapeuta qué tipo de ejercicios pueden hacer, porque si Dios les ha permitido moverse, aunque sea un poco, ese poco puede mejorar. Me ha tocado tocar este tema con personas que tienen, por ejemplo, un problema en las piernas, una malformación en el cuerpo, pero se pueden mover. Yo les he dicho, si no quieres terminar en una silla de ruedas, pregunta a tu fisioterapeuta qué tipo de ejercicios puedes hacer para fortalecer los músculos que sí te funcionan y que no tienes atrofiados, y trabájalos. Pero trabájalos y pídele a Dios, y Dios va a bendecir ese trabajo. ¿Por qué? Porque es necesario. Luego andamos esperando que Dios nos levante de donde estamos. Y claro que Dios lo puede hacer. Claro que Dios puede bendecir a tal punto de sanar a una persona. Pero fíjense en la Escritura. Cada uno de los que buscaron a Cristo y fueron sanados por Él, todos se esforzaron. Nada más uno que otro que Jesús llegó y Él mismo les dijo. Pero todos se esforzaron. Hay un hombre en la Escritura, en Juan, que está 30 y tantos años frente a un, ¿cómo se llama? Un laguito, ¿no? Como una fuente de agua, que se tenía la idea o se decía que cuando salía, según era porque venía un ángel del cielo y movía las aguas, y el primero que entrara se sanaba. Dicen muchos que esto era una idea principalmente pagana. La Escritura lo menciona como una nota. La realidad es que ese hombre llevaba 30 y tantos años intentándolo. Jesús llegó delante de él y le dijo, ¿quieres ser sano? Sé sano. El hombre que fue sanado, que era paralítico, ¿qué pasó? Llegaron delante de Jesús y estaba todo lleno, no había manera de que él entrara. ¿Qué hicieron? Tuvieron que subirse a un techo, abrir el hueco del techo y meter al amigo que estaba parapléjico. ¿Y qué pasó? Sanó. ¿Qué pasó con la mujer que tenía flujo de sangre? Esa mujer llevaba 12 años intentando ser sana. Y buscó esto y buscó aquello, pero cuando supo que Jesús estaba en la ciudad, ¿a poco se quedó ahí sentada diciendo, Señor, trae a Jesús porque yo no puedo pasar para allá? Porque les doy contexto, las mujeres que tenían flujo de sangre, que viene siendo la regla normal, no podían tocar a la gente durante su flujo. ¿Por qué? Porque las hacía inmundas, según la ley mosaica. Y entonces ella no podía estar entre la gente porque en teoría está incumpliendo la ley, pero ella ya llevaba años con eso ya era una enfermedad. Ahora les doy un contexto más. Cuando una mujer tiene un problema como esos, no siempre, pero creo que sí la mayoría de veces termina anémica. ¿Por qué? Porque el soltar la sangre todos los días, si de por sí en la regla, si la regla pasa de varios días, una persona puede bajar un poquito en su sistema anémico, creo que se le llama, algo así. O sea, baja un poquito en sus defensas en cuanto a los glóbulos rojos que hace, solamente por tener una regla más larga de lo común. Ahora imagínense toda la vida, 12 años. Esa mujer estaba anémica seguramente. Una persona anémica tiene menos energía, menos fuerzas, menos de todo. Ahora, con todo y eso, esa mujer se levantó y dijo, si toco tan solo llego y toco el borde de su manto, seré salva. ¿Tú crees que no le costó meterse entre toda la gente que estaba ahí aplastando, vamos a decirlo entre comillas, a Cristo, que estaba ahí haciéndole bola? ¿Tú crees que no le costó meterse entre ellos para tratar de alcanzar el manto? Claro que le costó.
Pero cuando llegó y lo tocó, ¿saben qué pasó? Sanó. Cada uno de los que yo he visto en la Escritura se ha tenido que esforzar de alguna manera para llegar a Cristo, porque la Escritura misma lo dice, que la fe sin obras es muerta. ¿Por qué creen que el que tiene cáncer tiene que tratar su tema del cáncer? O sea, por ejemplo, tienes la posibilidad de ponerte en, en quimioterapia, ve a quimioterapia. El único motivo y la única razón por la que uno no tiene que hacer nada es cuando Dios te dice no hagas nada. No le busques porque yo me voy a encargar. En el caso, ni muevas. ¿Dios te ha dicho eso? No, trabaja, esfuérzate. Dios va a bendecir el trabajo de tus manos, pero tienes que esforzarte. Tienes que moverte, tienes que preguntar, tienes que intentar. Porque cada uno de los que estaba ahí buscaron su salvación delante de Cristo. Confiaron en Él, pero no se quedaron ahí esperando. ¿Qué pasó con los ciegos? Cuando escucharon que Cristo venía pasando por la ciudad, empezaron a gritar con fuerzas, con ganas: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Los querían callar? ¿Ellos dejaron de hacerlo? No, se siguieron esforzando cada momento hasta que Jesús les dijo, hasta que les dijeron a ellos: tranquilos, gócense, o no me acuerdo cuál es la palabra que les dice, pero le dicen: el maestro te llama. Dice que soltando sus cosas se levantaron y lo siguieron. Cuando llegaron a Jesús les dijo: ¿qué quieren que haga por vosotros? Queremos recuperar la vista. ¿Y qué creen? Sanaron. Hermanos míos, hay que esforzarnos, hay que tener fe, porque es Dios el único el que puede, la finalidad, el llegar a la meta, solo depende de Dios. Pero de nosotros está el demostrar que verdaderamente queremos ser sanos. En todo sentido, queremos adquirir sabiduría, pídele a Dios, pero demuestra con tu actuar que quieres sabiduría. Lee la Escritura, lee más la palabra del Señor. Que te cuesta la versión de Reina Valera, lee otra versión, pero léela. Esfuérzate todos los días por tratar de adquirir más sabiduría de parte de Dios, y Dios es el que va a lograr eso al final de cuentas. Porque a veces se nos olvida esa cuestión, que al final es Dios el que provoca, permite que uno llegue a la meta, pero el que da el esfuerzo y el primer paso de fe, por decirlo de alguna manera, es Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 1, si no me equivoco, dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de la lengua. Esto quiere decir, lo pueden ver en varias versiones, que del hombre nace la intención de cambiar, de lograr, de hacer, pero de Dios depende que lo consiga. Por tanto, hermanos míos, sí, tú te vas a tener que esforzar, pero el hecho de que llegues a la meta solo depende de Cristo. ¿Tú crees que los hombres que estaban gritando: Hijo de David, ten misericordia de nosotros, no se estaban esforzando? Claro que sí. Ahora, por estar gritando Hijo de David, ten misericordia de nosotros, ¿se iban a sanar? ¿Por eso iban a lograr la meta? No, eso ya dependía del Señor. Pero cuando lo hicieron, ellos dijeron: yo confío en que Dios me va a ayudar. Entonces, hermanos míos, si tienen una situación que quieren conseguir, pídanla a Dios, pero esfuércense, demuestren delante de Dios que ustedes quieren conseguirlo. Demuestren delante de Dios que ustedes quieren cambiar. Yo les decía del ejemplo de las personas que están, ya sea parapléjicas, enfermos o lo que sea. Hay gente que de plano no quiere cambiar, ¿sabes? Que dice: ay, yo quiero... Imagínense, no, mira, a mí me da mucha tristeza cuando en el mundo escucho a las mujeres decir esto, incluso si son cristianas o no, pero me da tristeza porque noto una forma de comportarse poco cristiana, vamos a llamarlo así, y es: Dios quiera tener un buen cuerpo sin trabajar. Y yo, qué vergüenza. El hombre generalmente no tiene como esa costumbre, como que el hombre está muy acostumbrado a esa situación de: si tengo un buen cuerpo sin trabajarlo, no tiene chiste. O no todos a lo mejor, pero al menos yo sí, y los que conozco también. En el caso, decía, es muy triste esa situación, porque no es posible, no es válido
Una persona puede parecer tener un buen cuerpo, pero no tiene un buen cuerpo. Porque si una mujer, por ejemplo, tiene un buen cuerpo sin ejercicio, ese cuerpo que ves está enfermo, está en grasa, no hay músculo, no hay algo que de verdad sea bueno, solo aparenta y de nada sirve. Sin embargo, si una mujer o un hombre se ponen a hacer ejercicio y por ello se demuestra que tienen un cuerpo saludable, bien hacen, porque entonces ese esfuerzo va a tener su fruto y su fruto es bueno. Obviamente, y esto ya hago el paréntesis, hombres y mujeres, si tienen un buen cuerpo, si se esfuerzan por el ejercicio y hacen, no está mal, solamente no se obsesionen con ello, no lo anden mostrando, su cuerpo es para su marido y para Dios, nada más. Y la cuestión de que no se envanezcan. Háganlo por salud, háganlo por estar bien, háganlo porque les gusta verse, también no es malo, pero porque les gusta verse, no porque les gusta que los vean. Eso no está bien. Va, dejando ese tema aparte, cerramos paréntesis, seguimos hablando. Las cuestiones que tenemos o que queremos en nuestra vida, hay que esforzarnos por ellas. Hay que esforzarnos por ellas, aunque es de Dios la respuesta de la lengua. O sea, de Él depende que las cosas se den o no. Pero mi esfuerzo va a estar ahí. Que yo quiero ser futbolista profesional para delante del partido y delante de la gente dar gloria a Dios por lo que Dios me ha permitido hacer y mostrar un ejemplo verdadero de esfuerzo, de trabajo, de modales, de educación, de que no voy a estar ni en fiestas ni con mujeres. Bien, pídeselo a Dios y esfuérzate. Y si Dios quiere, te hará esa persona que sea un ejemplo de un deportista cristiano, de un deportista que Dios quiere dar como ejemplo al mundo. Pero si no te esfuerzas, no estés esperando que Dios te lo dé en la boca, porque simple y sencillamente eso no va acorde a las características que Dios quiere de nosotros. No va acorde a eso. Así que hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que intentar, hay que tropezar y volverse a levantar. El que puede hacer ejercicio para estar sano, hágalo. Y créanme, a veces son cosas tan sencillas. Yo quería tocar ese tema de la gente que tiene algún problema, porque yo lo he visto. Hay gente que de plano tiene una situación complicada, yo no los juzgo, si no se sienten en la fortaleza ni en la intención de cambiar, porque entiendo perfectamente, y lo entiendo porque Dios me lo hizo entender, realmente no fue que yo lo viviera, pero yo entiendo perfectamente que todo te desanima, todo te echa para abajo. Ay, es que ya no puedo correr, ya no puedo hacer esto. Ves cómo la gente se levanta y hace mil y un cosas y tú sientes, te desespera no poder hacerlo tú. Lo entiendo. Pero ¿qué es lo que sí puedes hacer? Porque hay una gran diferencia. Hay dos personas que pueden tener exactamente la misma situación y lo que va a diferenciar a uno y lo que va a diferenciar al otro es el esfuerzo. A lo mejor yo nada más puedo mover este brazo y nada más lo muevo así. Pues voy a empezar a moverlo así seguido para fortalecerlo, para que luego yo pueda moverlo así. Y cuando ya pueda moverlo así, entonces ahora voy a agarrar una pesita que me pese un poquito más para que los músculos que sí puedo mover se fortalezcan. Lo que yo puedo hacer, tengo que hacerlo. Claro, obviamente, y esto se los recomiendo yo, vayan con un especialista, para los que tienen esos problemas, vayan con un especialista, pregunten qué clase de ejercicios sí puedo hacer, porque no quiero que se me atrofien los músculos que aún no funcionan. Y lo van a hacer. El que no puede, miren, yo estoy muy alegre, por ejemplo, con la gente que queda, ¿cómo se llama? Que no pueden mover las piernas, y tú los ves y tienen un cuerpazo de la parte de arriba. Son personas que llegan, a mí me parece algo de alegría llegar y ver a una persona que, por ejemplo, va con su silla de ruedas, llega a una barra, se agarra así, se pone a hacer sus de estas de ejercicio, que levanta cosas, hace fuerzas con lo que puede y con lo que tiene. Porque, vuelvo a lo mismo, incluso me ha tocado ver situaciones en las que hay una operación importante y la única diferencia entre la persona que sí se puede operar y la otra que no se puede operar es que una es sedentaria y la otra no. Delante de Dios, el esfuerzo y el trabajo es agradable. Y el esfuerzo y el trabajo da fruto.
Así que háganlo como se debe, tengan el cuidado de preguntar, de tener esas dudas y de tratar de buscar cómo hacer las cosas. Oye, que yo quiero aprender un idioma. Te has puesto a estudiar, buscaste una clase, estás con alguien practicando. ¿Cómo esperas aprender el idioma? No, viendo películas en inglés. No te va a servir, no de primeras. Tienes antes que aprender. Y esto es algo que yo quiero aclarar para la gente que quiere estudiar un idioma. Si tú quieres estudiar un idioma a través de películas, está bien, pero tienes que adquirir vocabulario. Si tú no adquieres vocabulario, vas a escuchar lo que dicen y vas a escuchar lo que dicen y vas a escuchar lo que dicen y nunca vas a entender. Nunca vas a aprender, nunca tu cerebro va a lograr comprender. Yo lo digo como una persona que llevaba, porque ya no he visto, pero llevaba años viendo anime. ¿Tú crees que por eso sé japonés? Claro que no. Y hay algunas palabras que me sé, pero yo no sé hablar japonés. Yo no sé la estructura del japonés. Yo no me acostumbré al japonés porque no funciona así. Dos partes importantes de esto es la práctica y el esfuerzo, el aprendizaje. Uno quiere hacer algo, tiene que hacerlo sabiendo que si lo hace en el nombre de Cristo, todo se puede. Pero se tiene que hacer. Y no dejes que nada ni nadie te tire para abajo de lo que Dios quiere para tu vida. Es que, les doy un ejemplo, soy tartamudo, ¿cómo voy a poder predicar la palabra del Señor? Bueno, ¿y qué? ¿Que no es Dios quien dio la boca al hombre? ¿Que no es Dios quien hizo al mudo y al que sabe hablar? Tú esfuérzate, haz lo que puedas por tratar de vocalizar correctamente y Dios será el que obrará. Miren, durante un tiempo, yo ahorita no canto bien porque no me he esforzado de nuevo por cantar bien, pero hubo un tiempo en el que yo me sorprendí de lo mucho que Dios bendijo mi trabajo esforzándome por cantar bien. Porque empecé, miren, yo soy horrible cantando, se escucha horrible mi voz, ya sobre todo cuando no lo practiqué. Pero hubo un tiempo en el que yo quería adorar a Dios bien, yo quería cantar bien para cantarle al Señor. Y Dios lo sabía y me esforcé por tratar de mejorar mis notas, por tratar de mejorar mi vocalización, por tratar de mejorar, por no desafinarme y por estar en el tono de la canción. Y lo conseguí. Lo conseguí porque Dios lo prosperó. Porque Dios me hizo lograrlo y mi mamá estaba sorprendidísima porque mi mamá me escuchó cantar horrible, mi mamá me escuchó que yo no tengo talento para cantar, pero de repente me escuchaba cantar y decía, wow, me lo dijo así, estoy sorprendida de que cantes tan bonito cuando tú cantabas muy mal. O sea, tú no cantabas, me dice así, me dice, tú no cantabas y ahora cantas bonito. Y yo, Dios, me esforcé, claro que me esforcé, cantaba una misma canción una y otra vez y estaba tratando de que sonara bien, luego me ponía en el celular con el puro audio y sin la canción, nada más yo cantando y decía, qué horrible se escucha, porque yo me acuerdo de eso y decía, qué horrible me escucho, esto duele en el corazón escuchar mi propia voz, pero yo no me rendí. Y dije, Señor, ayúdame porque quiero cantarte bien. Y me esforcé hasta que la canción me salió bien, hasta que las notas las pude imitar bien, claro, con mi voz y con todo eso. Busqué un cantante que principalmente cantara más o menos las notas que yo podía alcanzar. También está la opción de que justamente ahorita busquen la IA, pongan su voz y pongan una canción cristiana que adore al Señor y le pongan su voz. Y eso podría funcionarles porque van a escuchar su voz como debería sonar cuando cantan bien. Practiquen eso, traten de imitarlo, escúchense. El chiste, esfuércense. Échenle ganas, hagan lo posible y crean que Dios los va a prosperar. Porque eso es la fe, es actuar confiado en que Dios obrará, es avanzar. De verdad, quiero que, por eso mismo les digo, lean el Evangelio, vean todas las personas, todas hicieron algo. Pedro, para poder ver el milagro de los peces, tuvo que tirar al mar la red. Pero eso no fue lo único. Él llevaba toda la noche estuvo tratando de que pudieran pescar. Toda la noche estuvo y no se pudo. Aún con todo y eso y el cansancio y la decepción y la tristeza de que nunca funcionó, llegó Jesús y le dijo, oye, necesito tu barca, ¿me podrías apartar un poco de la tierra firme y me podrías meter un poquito en el mar para poder hablarle a estas personas?
hizo caso. Con el cansancio y todo, allí estuvo y escuchó la predicación de Jesús. Y luego de eso le dijo, echa la red al mar. Pero Señor, llevamos toda la noche sin poder pescar nada, pero está bien, en tu nombre lo haré. En tu nombre lo haré. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Con el cansancio, con la decepción incluso, porque seguramente era decepcionante estar toda una noche, imagínense no dormir toda una noche, tratando de conseguir algo y no tener nada. Claro que es triste, claro que es decepcionante, claro que dices, ay no, otro intento más, no, ya no quiero. Pero ¿saben qué? Le creyó al Señor. Y dijo, está bien, voy a echarla. Y la echó. ¿Saben qué pasó? Se llenó la red a tal manera que casi se rompía. Todos los milagros que Cristo hizo, en algo se demuestra de esos hombres que recibieron el milagro, que actuaron, buscaron a Cristo, siguieron al Señor. Hubo 10 leprosos que siguieron a Cristo hasta donde estaban, porque muchos no eran ni siquiera de esa ciudad. Había unos que eran gentiles, que eran de otras ciudades, y llegaron con Jesús y le dijeron, Señor, sánanos. Y Jesús les dijo, ok, vayan delante de los sacerdotes y vayan y ofrezcan la ofrenda, o no me acuerdo qué les dijo, y cuando iban de camino fueron sanados los 10. Uno solo regresó corriendo y le agradeció a Cristo y dio gloria a Dios. Y fíjense que este hombre que regresó no era de Israel, no estaba cerca de su ciudad, se movió desde donde estaba para encontrarse con Cristo. La mujer que recibió el milagro de haber sanado a su hija, ¿cuánto no le rogó al Señor? Señor, socórreme por favor, y socórreme y socórreme. Y cuando Jesús le dijo, ¿no entiendes que no es bueno agarrarle la comida y dársela a los perrillos, la comida de los hijos? Ella dijo, sí, pero Señor, incluso los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella no se rindió, no se bajoneó, ella confió en que el Señor es misericordioso. Y cuando Jesús escuchó esa palabra, dijo, mujer, grande es tu fe, se haga contigo como has pedido. ¿A qué voy con esto, hermanos? Hay que levantarse, hay que esforzarse y hay que creer en el Señor. Pídanle a Dios porque es necesario que le pidan. Primeramente es Dios quien obra, pero échenle ganas, esfuércense, no sean perezosos y van a ver cómo Dios va a prosperar ese esfuerzo. Y lo que era imposible para ustedes, para Dios no lo es. Para Dios no lo es. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos lo contrario? ¿Qué pasa cuando solo pedimos y no queremos hacer nada? No va a ser agradable delante de Dios. ¿Qué pasa cuando queremos hacerlo todo y no le pedimos al Señor? No va a ser agradable delante de Dios, porque te vas a vanagloriar. Es que yo lo hice con mi esfuerzo y con mis ganas y con mi capacidad y con mi... No te lo va a dar. Y si lo logras, bueno, será vacía la victoria. ¿Por qué? Porque solo de Dios dependen las cosas. Aunque las disposiciones vienen del corazón del hombre, de Dios depende que ellas fueran y sean cumplidas. Concéntrense en lo más importante. Obviamente, aunque esto les estoy diciendo, tienen que entender que no es para todo, ni para lo que desagrada a Dios. Que yo quiero una familia, eso es bueno, pero ¿para qué la quieres? ¿Para presumir, para sentirte bien, para tener una persona con la que satisfacer tus necesidades terrenales? No va a agradar al Señor, porque no estás pensando en una relación, no estás pensando en que tú quieres hacer feliz a tu esposa, no estás pensando en que tú quieres educar a tus hijos en el camino del Señor, no estás pensando en nada de eso, estás pensando en tu propio deleite. Y ahí Dios no se va a agradar de eso. Si tú estás pensando en tener, por ejemplo, un carro, ¿para qué? ¿Para presumirlo? Dios no se va a agradar en eso. Y si lo tienes, no lo va a bendecir el Señor, porque lo estabas buscando para tu propio deleite. Pero si lo buscas porque lo necesitas, y además de eso, porque quieres apoyar, que el vecino necesita un viaje, yo lo llevo, hermano, que tal persona, yo lo llevo, no se preocupe, para llevar a tu mamá, para traer a tu esposa, para lo que sea bueno y agradable delante de Dios, échale ganas, esfuérzate, trabaja, trata de conseguir el dinero para el carro y vas a ver cómo Dios va a dar la oportunidad que no se te daba.
¿Quieres una casa? Más de lo mismo. ¿Quieres que tu casa está bien? Más de lo mismo. Esfuérzate y Dios va a prosperar lo demás. Pero si no das ese primer paso, si no buscas al Señor, si no gritas y pides como lo hicieron los ciegos, si no vas entre la gente tratando de meterte para tocar el manto de Jesús, si no te esfuerzas durante años intentándolo, si no haces lo que a Dios le agrada, no esperes de Dios algo, porque eso no es fe, eso es pereza. Eso es pereza, eso no es fe. Entonces, levántense, esfuércense y hagan lo que es agradable delante de Dios. Y obviamente no se esfuercen por cosas que no valen la pena, porque la misma Escritura lo dice, ¿no? No trabajéis por el pan que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece. No estén buscando cosas que son terrenales y que no sirven de nada. Busquen esforzarse por lo que verdaderamente vale la pena. Oye, yo no quiero tener problemas económicos, quiero esforzarme porque mi familia esté bien. Eso es bueno, pero nada más. Bueno, es que también quiero ayudar a los demás. Quiero que si alguien necesita, poder prestarle sin miedo a negarme. Y quiero poderle prestar sin necesidad de tener que preocuparme porque a mi familia le falte, porque mi familia va a tener todo el pan. Quiero ayudar a la gente. Bien haces, esfuérzate, échale ganas, trabaja y Dios te va a bendecir. Pero tiene que ser algo que agrade a Dios en el corazón, como tu salud, como tu bienestar, como el bienestar de tu familia, como lo que sea. Hazlo, pero hazlo confiando en el Señor. Ambas cosas son necesarias. Cuando hacemos lo contrario, eso no agrada a Dios. Y en el caso de Ezequías, desafortunadamente, lo hizo como no debía. ¿Y qué sucedió? No funcionó de nada. ¿Por qué? Porque dice, miren, vamos a seguir leyendo para que me entiendan. Ezequías dice, dio a este hombre toda la plata de la casa de Jehová. Y eso es lo que terminamos haciendo cuando nosotros tratamos de resolver las cosas sin antes pedírselas a Dios, sin antes orar a Dios, cuando tratamos de hacerlas con nuestras propias fuerzas. ¿Qué es lo que conseguimos? Quitar la plata y el oro de lo que a Dios le agrada, quitarle la gloria a Dios, del templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Y no tiene sentido. Dice, y de los tesoros de la casa real. O sea, también perdió lo propio. Dice, entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después, el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías a Tartán y al Rabsaris y al Rabsaces, que tiene un nombre bien curioso. Dice, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Dice, llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Dice, y les dijo el Rabsaces, decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Fíjense cómo Ezequías buscó la solución. Le dijo, ¿sabes qué? Mira, vamos a llegar a un trato. Yo te doy todo lo que tú quieras y tú me dejas en paz. ¿El rey lo dejó en paz? No. Y así pasa con todo. Así pasa con todo. Cuando tú y yo tratamos de hacer las cosas a nuestra manera y sin la voluntad y poder de Dios, nuestro esfuerzo se hace vano. No, pierde el sentido, pierde la fuerza porque no tiene la bendición de Dios. Y justo como dice la palabra, en vano terminan trabajando los que edifican esa casa.
En vano termina trabajando el que trata de reparar su familia. En vano termina trabajando el que trata de construirse a sí mismo como un hijo y siervo del Señor recto y correcto. Porque dejó de lado a Dios y piensa que por medio de su esfuerzo va a conseguir algo. ¿Y qué es lo que termina pasando? Nada bueno. Nada bueno. En el caso de Ezequías, un hombre muy entregado al Señor, dudó, tuvo miedo, se preocupó porque vio que las cosas no estaban saliendo bien y dijo, ¿sabes qué? Pídeme lo que quieras. ¿Y sabes qué pasó? Terminó sin el oro de su propia casa y del templo del Señor. Así pasa con las personas que dicen, yo quiero un buen trabajo para mi familia, y confían en sus propios esfuerzos y en lo terrenal, de manera que se meten a un trabajo que los aleja de la iglesia, que los aleja de su casa, que los aleja de su familia, y ¿saben qué pierden? Pierden dentro del templo de Dios el oro y la plata, y en su propia casa terminan perdiendo el oro y la plata. En otras palabras, terminan perdiendo exactamente lo que es valioso. Por tratar de buscar la riqueza terrenal con el esfuerzo propio, ¿qué es lo que termina pasando? Dejan de lado a Dios y dejan de lado a su familia y su propia vida, y luego los ves todos dañados, desvelados, cansados, obesos, porque no eran personas así, sino que se mallograron horrible por la comida, porque ya no les daba tiempo de cocinar, por esto y aquello, mil y un cosas. Y les termina pasando como Ezequías. El problema vuelve. El problema vuelve porque no fue Dios quien lo reparó, no fue Dios quien lo solucionó, no fue Dios quien hizo las cosas. No podemos resolver las cosas si no es Dios el que obra juntamente con nosotros. No podemos hacer las cosas si no es Dios el que obra juntamente con nosotros. Es necesario que sea juntamente con nosotros el servicio y la obra de Dios. Que mostremos a Dios que verdaderamente nos queremos esforzar y que creemos en Él. Es sumamente importante. Porque si no, las cosas no salen, no funcionan, no sirven, no se logran. Porque dejamos a Dios de lado y quisimos resolverlo nosotros. Y está bien que nos esforcemos. Si algo podemos hacer, más de lo mismo, una enfermedad. Estoy malo del estómago, estoy malo de la cabeza, tengo temperatura o lo que sea, traigo una infección. ¿Puedes ir al doctor? ¿Dios te dio el dinero y la capacidad para ir al doctor? Sí. Ora a Dios, pídele que te sane, que el doctor tenga sabiduría para poder darte las medicinas necesarias, y muévete. Muévete. Te moviste, Dios prosperó tu camino, te dio la oportunidad de tener tu cita y que te dieran las medicinas, tómate las medicinas. No, pero es que tómatelas. Si Dios te dio la capacidad de hacerlo, hazlo. Y confía que no son las medicinas las que obran, sino que Dios obra a través de las medicinas. No tienes la oportunidad de ir al doctor, no tienes la oportunidad de trabajar, de pagar los gastos de tu enfermedad. Créele a Dios, porque ya no está en tus manos. Dios te acaba de mostrar que no depende de ti, que depende de Él. Y si depende de Él, todo va a estar bien. Si depende de Dios, todo va a estar bien. Ahora, depende de Dios siempre, pero en muchas ocasiones va a haber la necesidad de nosotros demostrar que queremos lo que le estamos pidiendo al Señor, y habrá que esforzarse para que Dios, a través de nuestro esfuerzo, prospere lo que sea que queremos hacer y bendiga la situación que estamos buscando. Siguiente versículo. Versículo 22. Y si me decís, dice el Rabsaces, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Este hombre habla en desconocimiento, porque el Rabsaces pensaba que esos altares altos que había tirado Ezequías, que ya habíamos hablado ayer justamente que era para ídolos y otras cosas, Ezequías los quitó, y este hombre piensa pues lo contrario, ¿no? Al no conocer. Y muchas veces nos va a pasar así, que hombres que no conocen de Dios vienen a decirnos, sí, mira, Dios me va a sanar, Dios me va a ayudar, Dios esto. Pues mírate, no, que no has hecho esto, no has hecho aquello, no sé. Y te van a decir mil y un cosas. Al final de cuentas tú tienes que confiar en Dios. Ellos son ignorantes de lo que de verdad le agrada a Dios. Tú no. Y dice, y ha dicho a Jehová y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Les doy un ejemplo, ¿no? Una iglesia que quiere seguir los mandamientos del Señor, que quiere guardar las cosas como la palabra dice, y quiere ser fiel a la palabra del Señor, y la gente le dice, no vas a conseguir gente, a la gente no te va a escuchar porque no estás siendo amoroso, no estás siendo cariñoso, y
Sabes que tú lo haces por amor y lo haces correctamente delante de Dios y delante de la gente porque les procuras de verdad. Te dicen, no lo vas a lograr así, porque la gente le tienes que hablar de esta manera y de esta forma y tienes que crear show y tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Todo lo que Dios no te ha dicho que tienes que hacer, te dicen, tienes que hacerlo, si no, no va a funcionar. ¿Por qué lo dicen? Por ignorancia, porque no conocen al Dios que sirves y lo que a él le agrada. Este hombre decía, no, pues este hombre quitó todos los altares de Dios y nada más dejó uno. ¿Ese es el Dios en el que confían? Pero Ezequías había hecho lo correcto, había hecho lo que debía hacer, había hecho lo que Dios le había pedido. Y dice, ahora pues, dice Rabsaces, te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Y eso es otra cosa, Jehová jamás le dijo eso a ninguno de ellos. Jehová jamás dijo que subieran a destruir Israel, a Rabsaces y al de Asiria. Y lo vamos a ver en la historia de mañana. Pero es importante esta característica porque muchos van a decir eso. Muchos van a quererte decir lo que Dios dijo, cuando lo que Dios dijo ya está escrito. Cuando lo que Dios dijo aquí está. Y Dios no se contradice. Dios no se contradice. No le creas a las palabras de la gente, créele a Dios. Sea todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No hagas caso a palabras mentirosas, a falsas filosofías, a ideas de ellos, a sueños de ellos, a visiones de ellos. Tú cree en lo que la palabra de Dios dice. Cree en el Señor que te salvó, el cual se reveló a través de su palabra. Nada más. Ahora bien, hermanos míos, en esta situación que le sucede a Ezequías y al pueblo de Israel, donde Asiria se levanta contra ellos, ¿saben algo? No van a poder. No van a poder. Miren, dos últimos temas que quiero tocar. El templo de Dios y lo que viene siendo la fe en el Señor. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, Ezequías quitó todas las cosas preciosas del templo de Dios. Muchas veces eso nos pasa en nuestra vida. Quitamos nuestro tiempo de oración, nuestra lectura diaria, quitamos nuestro tiempo con Dios, quitamos nuestros devocionales de nuestra vida, quitamos las pláticas con los hermanos, quitamos las congregaciones de nuestra vida y quitamos todo el oro y la plata del templo de Dios que es nuestro cuerpo. Quitamos la buena vestimenta, quitamos el corazón puro, quitamos todo lo que es bello del templo de Dios, o sea, nuestro cuerpo, lo quitamos. Por nuestro pecado muchas veces o por dudas terminamos quitando la santidad de nuestra vida. Quitamos el honor de nuestra vida, ¿no? De que viene un problema, yo no quiero hacer, yo les voy a decir dos ejemplos, ¿no? Viene un problema, siendo hombre, me voy a ver en la necesidad, según mi propia humanidad, de hacer fraude, de vender cosas que a Dios no le agradan, para pagar las deudas que tengo. Y quito yo mismo el honor, la justicia y el bien del templo de Dios. Porque no se les olvide que en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17, capítulo 3, versículo 16 al 17, el Señor dice, a través de Pablo, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No quites el oro y la plata del templo de Dios, no quites lo que agrada a Dios de ese lugar. No quites de tu cuerpo la santidad, porque va el caso contrario en las mujeres. Me ha tocado esta situación. La mujer también se ve en la necesidad de hacer fraude o cualquier cuestión así, o incluso de hacer lo que no agrada a Dios, de vender contenido que no debería por internet o en su defecto tener relaciones con otras personas por cambiar dinero solamente por desconfiar de Dios.
tú solito estás quitando de tu cuerpo, del templo de Dios, el oro y la plata que a Dios agrada. O sea, lo que fue dedicado para Dios. Le estás quitando lo precioso al templo de Dios. Y aunque queda lo principal, porque Dios no te va a abandonar y te va a hacer entender y te va a hacer reaccionar, el oro y la plata fueron quitados de ti. ¿Tú crees que va a ser sencillo quitar de tu propio historial un fraude, una mala acción, un enojo en el cual golpeaste a alguien y lo lastimaste? ¿Tú crees que va a ser sencillo quitar o cambiar otra vez la imagen de ti, mujer, como una mujer santa del Señor, si es que tú actúas incorrectamente? Claro que no, va a ser difícil. No es imposible, claro que no. Dios puede volver a prosperar ese templo, otra vez lo puede hacer santo, otra vez lo puede hacer puro, otra vez puede devolverte la ética, la moral, lo que es correcto y lo que agrada a Dios. Pero, ¿qué necesidad tienes de quitarlo durante un tiempo del templo de Dios? No vendas por tu falta de fe lo que agrada a Dios de ti. Porque no vale la pena. Como ven, no se solucionó el problema con Ezequías. Y muy probablemente tampoco se solucione contigo. Por hacer lo que no es correcto a lo mejor. Y justamente solo pierdes lo que es valioso delante de Dios. Y para acabarla no solucionas el problema. No vendan su honor. No vendan la gracia. No vendan la santidad. No vendan el amor. No vendan su buena imagen, porque la imagen delante de Dios es buena, es agradable que nosotros tengamos una imagen delante de los hombres que no nos puedan juzgar a menos de que mientan, que seamos irreprensibles y perfectos delante de Dios, que seamos correctos en nuestra forma de actuar y de vivir. El caso, no vendan lo que a Dios agrada, porque en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 también dice que somos templo del Espíritu Santo. Por tanto, el cuerpo no es ni para la fornicación, ni para mentir. Incluso dice Pablo, vuestros miembros, su cuerpo, preséntenlo delante de Dios como sacrificio vivo, agradable para Dios. Dice, su cuerpo, sus miembros, preséntenlos así como los presentaron anteriormente para injusticia, para inmoralidad. Ahora, preséntenlo para justicia y verdad. Y no teman a los hombres, ni a la muerte, ni al hambre, ni a nada. No teman al que se levanta contra ustedes, porque está escrito, Salmos capítulo 91, versículo 7. Salmos 91. Versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. O sea, tú vas a ver los problemas, vas a ver cómo se levantan las situaciones, cómo pierdes el trabajo, cómo pierdes la oportunidad de pagar tal cosa, cómo se levantan contra ti, cómo te meten esta demanda, cómo te acusan y te despiden y te señalan y hacen 1000 y un cosas. Pero ¿sabes qué? Al final Dios va a obrar para que ese problema solamente pareciera un problema y al final se solucionará por gracia de Dios. ¿Por qué? Porque se van a levantar 1000 y 10,000 a tu diestra. Va a haber 1000 problemas, 1000 situaciones que se van a levantar en tu contra. Satanás va a levantar problemas contra tu vida. Pero ¿qué dice? A ti no llegarán. Porque esa es la promesa del Señor. Vas a ver cómo vienen los problemas, vas a ver cómo se acumulan las dificultades, vas a ver cómo todo parece perdido. Pero cuando estés a punto de caer, se acabó el problema. Porque Dios va a obrar. Dios va a obrar para que no termines por caer. Y dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. En otras palabras, ciertamente verás cómo Dios hace que se pague con justicia lo que es correcto. No vendamos lo que a Dios le agrada por solucionar un problema. Antes bien, lo que a Dios agrada, déjalo ahí. Confía en Él y Él obrará. A mí me ha pasado, ustedes saben que yo, por ejemplo, respeto el diezmo, yo todavía lo practico, no como una ley, sino como una forma de honrar a mi Dios. Y me ha traído
bendición en el aspecto de mi fidelidad delante de Dios, de que nunca me dejo sin darle, porque pues al final de cuentas tengo ese compromiso con Dios. ¿Es obligatorio? No, pero aún así quiero hacerlo y lo hago así. Ahora bien, ha habido ocasiones en las que yo necesito el diezmo que estoy dando. Ha habido ocasiones en las que yo necesito ese diezmo. Son 100, 200 pesos que se han acumulado durante un tiempo y se los quiero dar, y se los he acomodado a Dios, porque no siempre se da el primer día, ¿no? O sea, al final de cuentas no todos los días vas a la iglesia, y hay veces en las que a mí me tocó que se me olvidó llevarlo y digo, ay, dejé el dinero en la casa. Bueno, ya ahí lo guardo. Lo tengo ahí guardado. Y justo llega un problema y necesito ese dinero. Necesito ese dinero y digo, no, Señor, no lo voy a tocar porque ese es tu dinero. Eso es lo que yo he guardado para ti. Tú me darás solución, tú me darás sabiduría, tú arreglarás el problema, y si no, lo tendré que vivir, pero lo voy a vivir por no querer quitar lo que ya te di. ¿Y saben qué? Todas las veces Dios ha obrado de alguna manera. Me ha ayudado de alguna manera, me ha salvado de alguna manera, con o sin dinero, con o sin problemas. Siempre ha sido Dios el que me ha librado. Y yo me he negado a quitar lo que es hermoso y agradable delante de Dios. Vivan así. Estén dispuestos a vivir las consecuencias por no quitarle a Dios lo que es suyo y lo que ya le dimos. Y Dios, si así nos tiene misericordia, nos va a librar. La otra cosa que quiero tocar, la fe. La fe. Porque Mateo capítulo 21 versículo 2 lo menciona el Señor: todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. No está diciendo y tal vez, no, y os vendrá. La fe es esa certeza de creerle a Dios, de creer que Dios lo hará, que Dios obrará, porque nos ama. Porque nos ama. Por eso mismo es que nosotros tenemos ese cuidado delante de Dios, de creerle. Y esa fe se demuestra justamente con nuestras acciones, con nuestra vida, con tener lo que es precioso para Dios en su templo, con poner nuestra vida en sus manos, con tener que vivir las consecuencias por no querer quitarle a Dios lo que a Él le agrada. Y entonces Dios obra para con nosotros, para con nuestro cuidado, para con nuestro bien. Hermanos, esfuércense, créanle a Dios, esfuércense, demuéstrenle a Dios que creen en Él. ¿Cómo? No rindiéndose. Oren a Dios, pidan a Dios lo que necesitan y echen delante de Él todo su esfuerzo. Y Dios prospera. Todo esfuerzo que se hace de corazón confiando en Dios prospera. A mí me ha tocado ver gente que no quiere trabajar en una empresa, no porque no quiera trabajar ahí, sino porque quiere seguir teniendo el tiempo para adorar y orar y leer la palabra de Dios. Y lo ha dicho: es que yo no quiero perder este tiempo que le doy a Dios. Esfuérzate. Y se ha esforzado. Ha sacado de lo que tiene en casa, lo que no necesita, ropa que tiene de más, y la empieza a vender. Dice: Señor, yo quiero vivir para ti, dame una capacidad de vender mis cosas, de preparar algo, de hacer comidas, de lo que sea, pero que yo tenga tiempo para ti. Y Dios los ha prosperado, y Dios los prospera. El que trabaja y tiene un trabajo dice: Señor, yo quiero más tiempo para ti, y Dios les da tiempo. Mi mamá es un gran ejemplo de ello. Mi mamá se esforzó y se esfuerza cada vez en su trabajo. Ahorita no tiene trabajo, pero cada vez que está en el trabajo ella se esfuerza y le echa muchas ganas, muchísimas ganas, pero en su horario de trabajo, porque dice: mi tiempo con Dios ya no me lo van a quitar, mi salud ya no me la van a quitar. Entonces, durante sus horas de trabajo, vamos a decir de 7 a 7 o de la hora a la que sea, todas esas horas es diligente. Todas las veces que tiene que resolver un problema, ora y pide a Dios y se pone a estudiar, porque en el caso de ella es contadora y tiene que buscar cómo resolver el problema. Entonces ella dice: Señor, ayúdame con esta situación, ayúdame con este problema, ayúdame porque yo no sé cómo resolverlo. Se levanta
y se pone a buscar, investiga en internet, se pone a estudiar, se ve una hora entera de un curso para ver cómo resolver tal problema, y Dios le abre el entendimiento y lo hace resolverlo, y delante de su trabajo siempre le dan la oportunidad de respetar sus horarios, porque ella es eficiente en su trabajo, porque ella es diligente en su trabajo. Ahora, ¿creen que a causa de su esfuerzo fue hecho todo eso? Claro que sí. ¿Pero fue el motivo principal? Claro que no. Sino que Dios trabajó juntamente con ella. Dios abrió su entendimiento. Dios solucionó su problema a través de lo que Dios hizo que en su corazón estuviera: esforzarse. También va a pasar así muchas veces con nosotros. Y eso le dio mucho tiempo. Aún teniendo un trabajo en empresa, le dio tiempo de estar en casa, le dio tiempo. Incluso llegó una situación en la que directamente hubo un día que le quitaron. O sea, les dijo, ya después de haber trabajado, haber demostrado, haber dado fruto, les dice: oiga, necesito que el sábado me lo den. Quiero el sábado y el domingo para descansar. El sábado trabajo en casa, si quieren. No se lo negaron. ¿Saben por qué? Porque ella dio los frutos necesarios de un trabajo bien hecho. ¿Ahora lo hizo sola? Se desveló noches estudiando, tratando de resolver el problema, pero siempre de la mano de Dios. Eso yo lo quiero para todos ustedes, incluyendo. Y sería todo, hermanos. Con eso terminamos el devocional del día de hoy.